Muy bien, vamos a abrir el libro de Efesios capítulo 4, y vamos a estar leyendo del versículo 7 al 12 inclusive. Estuvimos viendo hace 2 domingos atrás la primera parte de este capítulo, del versículo 1 al 6 inclusive, y bueno, hemos sentido y visto realmente que hay una palabra fresca de Dios para con cada uno de nosotros. Aquí Efesios capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino también de que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, dice el versículo 10, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria a su nombre. Y ahí tenemos en la placa entonces justamente lo que estamos tratando, ¿no?, en cuanto a esta palabra. En primer lugar, quiero hacerles saber que Cristo murió en la cruz para llevar todos nuestros pecados. La sangre de Cristo nos hace nuevas personas, nuevas criaturas, ¿no? Es magnífico lo que en Dios, en el Señor, nosotros podemos vivir y disfrutar. Literalmente la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y todo esto nosotros lo podemos disfrutar y experimentar por cuanto Él murió y resucitó con poder y gloria. Pero cuando Él ascendió a los cielos, como bien dice aquí la palabra, como estuvimos leyendo recientemente, Él repartió dones a los hombres. Y esto significa que, bueno, desde el trono, allí, como bien dice la Biblia, Él está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo a favor de cada uno de nosotros. Y es por eso que Él entonces reparte dones a los hombres. Dios ha puesto sobre tu vida cosas magníficas, porque Dios quiere ciertamente que su iglesia sea activada. De pronto nosotros los cristianos nos asombramos o no sabemos qué decir o qué hacer ante tantas cosas malas y terribles que están sucediendo en el mundo en el cual estamos viviendo. Pero es por eso que nosotros, en el nombre de Cristo y bajo la luz de Cristo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, debemos levantarnos y cumplir con nuestra misión, cumplir con la misión y el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Ahí el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto significa que cada uno recibió, ¿no?, algo particular, algo especial de parte de Dios para ser parte de la iglesia activa. Es decir, aquí lo que estamos viendo es que Dios quiere levantar a su iglesia, porque la iglesia es la esperanza de Argentina, la iglesia es la esperanza del mundo entero. Dios quiere levantar, Dios quiere ungir, Dios quiere preparar, ¿no?, a la iglesia, y es por eso que nosotros debemos levantarnos, amigos, hermanos, debemos levantarnos como nunca antes, ante un mundo necesitado, ante un mundo oscuro. Que el poder de la sangre de Cristo nos cubra y nos proteja. Ahí el versículo 8 dice el apóstol Pablo, por lo cual él escribe bajo la unción del Espíritu Santo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta palabra es de manera literal, textual, lo que encontramos en el Salmo número 68, versículo 18. En el Salmo número 68, versículo 18, dice, cuando ascendiste a las alturas, llevaste a la multitud de cautivos, recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor dio
viviré allí en medio de nosotros. Hermanos, el Señor reparte, depende la versión de cada uno, pero estoy leyendo una versión especial, pero ahí encontramos lo que vemos aquí en Efesios capítulo 4, versículo 8. Dice luego el versículo 9, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. ¿Qué encontramos acá? Aquí es la figura de un rey que sale a conquistar, de un rey que sale a una guerra, literalmente a una guerra, ¿no? Y que al ganar la guerra toma la posta, toma posesión del reinado y luego reparte, ¿no?, a sus generales, a sus allegados, a sus inmediatos, reparte los dones o reparte el botín, reparte lo que habían conquistado. Y esto fue lo que ciertamente o literalmente hizo Jesucristo. Cuando Cristo vino a esta tierra, dice la Biblia que Él vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque allí en el Edén, cuando Adán pecó, cuando Eva pecó, cuando ambos pecaron, el pecado trascendió hacia la humanidad y ahí entonces el diablo tomó la posta de la tierra. Y es por eso que Jesús vino a esta tierra justamente a declararle guerra, ¿no?, a las fuerzas del mal, a Satanás, pero gloria a su nombre porque Él ganó, porque Él venció, porque Cristo murió, pero también resucitó. Cristo resucitó de entre los muertos y cuando Cristo resucitó de entre los muertos, venció. Venció. Y es por eso que dice acá la palabra, Él subió a los cielos, allí como el gran rey, el que salió ganador, el que ganó la batalla, el que ganó la victoria, ¿no? Y Él está allí en el trono, amigos, hermanos. ¿Y qué es lo que hace ahora? Después de que usted fue perdonado, después de que la sangre de Él perdonó, lavó sus pecados, ahora Dios le quiere dar regalos, Dios le quiere dar dones para que usted a su vez trabaje y sea competente y sea diestro en esta tierra, trabajando para la gloria y la honra de su nombre. Dios es magnífico en todo lo que nos da. Hermanos, acá dice el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Literalmente, el que descendió es el mismo Cristo que murió, es el mismo Cristo que resucitó, es el mismo Cristo que ascendió, es el mismo Cristo que está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Es el mismo, dice aquí el versículo 10. Así que, amigos, qué precioso es entender que ese Cristo que sanaba cuando estaba acá en la tierra, Él sanaba, Él liberaba, Él perdonaba pecados, ¿no? Vemos ahí el caso de la samaritana, vemos a tantos casos que Él sanó, ¿no?, que Él liberó. Bueno, es el mismo Cristo que está ahora a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y Él quiere activarte a ti, quiere ungirte a ti, ¿no? Quiere equiparte, ¿no?, como el gran rey, como aquel que ganó la batalla, para que nosotros sigamos de una manera activa. Ustedes saben que las águilas suben a las alturas para tener un mejor manejo de la situación, ¿verdad? Las águilas suben a las alturas para tener un mejor manejo, ¿no?, de la situación. Tienen un panorama más amplio de la situación. Interesante, porque ante cualquier tempestad ellos suben a las alturas. Bueno, Jesucristo desde allí, desde el trono del Padre, tiene un panorama especial, ¿no? Especial, y Él quiere gobernar, y es lo que dice aquí la palabra. Literalmente, Él quiere gobernar, Él va a ser el campeón de los campeones, ¿no? Él quiere realmente que el mundo entero, y como bien dice Filipenses, el mundo entero confiese que Él es el Rey,
¿no? Que Él es el Señor, y toda rodilla se doble ante Él, ¿no? Ante su majestad, entendiendo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Únicamente con Cristo, únicamente con Él. Gloria a su nombre. Hermanos, el Señor transforma todo nuestro ser. Pero, a ver, ¿qué es lo que Dios quiere hacer ahora? Dios nos quiere activar a nosotros. Él está allí, intercediendo por nosotros. Está allí como el gran rey, como aquel que ganó la batalla. Pero Él quiere que sus generales, que sus discípulos, que sus ungidos, que usted que me está escuchando, usted que me está viendo, pueda entender que hay un llamamiento santo de parte de Dios, porque a esta guerra no la podemos perder. Porque tenemos todos los elementos y todas las herramientas habidas y por haber para ganarla, así como Él nos mostró, Cristo nos mostró que ciertamente, hermanos, nosotros tenemos que avanzar en la vida, ¿no? Y no quedarnos ahí en el intento. Luego, ustedes verán ahí en la placa, en el inciso B, dice los dones de ministerio, y quiero compartir lo que encontramos ahí en el versículo 11, que dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, vemos los 5 ministerios. La iglesia debe aprender a trabajar en los 5 ministerios. La iglesia debe entender que ciertamente esto es de Dios. Y es por eso que vamos a estar compartiendo ahora la definición de cada uno de estos ministerios, para que podamos entender y que la iglesia se vaya activando en todo esto, en el llamado del Señor, ¿no? Y para poder ser competente, porque cuando hay una iglesia organizada, ciertamente hay un equipo organizado, hay un equipo ganador, y Dios quiere ciertamente ponernos en la cancha como ganadores. Amén. Gloria a su nombre. Bueno, en primer lugar, dice aquí el apóstol Pablo, que él constituyó a unos apóstoles. Y es por eso que vamos a estar compartiendo el significado. Estos significados, estos 5 significados acá que vamos a estar compartiendo, es de Peter Wagner. Peter Wagner es un erudito, es un hombre que ha escrito muchísimos libros. Tengo entendido que algo de 100 libros ha escrito, y sus libros eran son de manera muy especial direccionados a todo lo concerniente a crecimiento y también a guerra espiritual. Es un erudito espiritual, ¿no? En donde se ha dedicado a estudiar, ¿no? Y también a escribir. Dice, el don de apóstol es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo, que les permite asumir y ejercer liderazgo sobre un cierto número de iglesias, con una autoridad extraordinaria en asuntos espirituales que es reconocida y apreciada por estas iglesias. Es decir, era precisamente la función del apóstol Pablo. Él cumplía esa función de apóstol, tenía autoridad sobre muchas iglesias, y su autoridad era muy importante, y Dios lo usaba con esa impronta, Dios lo usaba con esa gracia, ¿no? Y sabemos que en aquella época no había WhatsApp y no habían medios de comunicación, pero no obstante estaba la Escritura. Y es por eso que hoy día nosotros tenemos esta riqueza de esa palabra para poder nutrirnos y también equiparnos, como bien estábamos mencionando. Luego dice el don de profecía. El don de profecía es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo por medio de una declaración divinamente ungida.
Qué bueno es cuando el profeta está alineado a Dios y tiene una comunicación directa con Dios. Por eso todo aquel que tiene el llamado, tiene el don profético, tiene que orar mucho. Si bien todos debemos orar mucho, pero el profeta es aquel que tiene que traer una palabra directa del trono para cada persona o cada situación. Así que Dios quiera que muchos profetas se acerquen al altar. Que Dios levante muchos profetas de oración, de clamor, ¿no? Y de esa manera Dios va a ir soltando palabras profundas, palabras frescas a cada corazón y también a la iglesia en general. Luego, el don de evangelista, número 3, dice, el don de evangelista es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de hacer partícipes del evangelio a los no creyentes, de tal forma que hombres y mujeres se hacen discípulos de Jesús y miembros responsables del cuerpo de Cristo. Es decir, el evangelista es aquel que sale a anunciar las buenas nuevas de salvación a la gente que aún todavía no vino a Cristo. Y ustedes saben que está comprobado que como mínimo hay el 10% de la membresía que tiene ese don, esa impronta de evangelizar. Y qué bueno es cuando salimos realmente a evangelizar, les anunciamos a la gente. Hoy día sabemos que tenemos muchos elementos, muchísimas herramientas para llevar la salvación, para llevar las buenas nuevas de salvación a la gente tan necesitada. Y qué lindo es cuando nos activamos en esto, para que la gente entienda. Aquí vemos entonces que el evangelista, como bien dice la definición, es aquel, ¿no?, que sale a anunciar, ¿no?, y que su deseo es que la persona o las personas lleguen a ser discípulos. El trabajo evangelístico no es únicamente salir, folletear y listo, sino que hay una dedicación, ¿no?, para con las personas que aún todavía no son cristianas, hasta que se constituyen en discípulos. Y después ya esa posta o esa función le es dada al maestro. Qué lindo, qué bueno. Así que Dios siga levantando evangelistas en nuestra congregación y en todas las congregaciones del mundo entero, porque es necesario de salir, de anunciar las buenas nuevas de salvación. Número 4, dice, el don de pastor es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de asumir la responsabilidad personal de un grupo de creyentes por el bienestar espiritual durante un periodo largo. La función pastoral tiene que ver con el cuidado para que cada persona esté siempre alineada y siempre esté ahí congregándose. Por eso los pastores siempre estamos detrás de ustedes, que no dejen de congregarse, que tomen esta decisión, porque sabemos que la Biblia nos habla de la importancia de congregarnos y también de ser parte de una iglesia local. Cada miembro debe ser parte de una iglesia local, cada miembro debe ser activo y responsable, cada miembro debe entender que tiene que ser un verdadero discípulo de Cristo, ¿no?, para que ciertamente, realmente lo de Dios se manifieste de una manera sobrenatural. Dice luego el número 5, el don de enseñanza o maestro es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de comunicar información significativa para la salud y ministerio del cuerpo y de sus miembros, de tal manera que los otros aprendan. Que los otros aprendan. Así que la idea es que todos aprendamos. Y qué lindo es cuando hay maestros. Dios quiera que más maestros se levanten, más maestros, necesitamos docentes, gloria a Dios, que sean apasionados en anunciar, en enseñar las verdades eternas, en discipular, así que Dios siga levantando, y sé que va a haber un antes y un después, y sé que Dios va a estar consolidando todo esto. Luego, la placa que sigue, o el punto que sigue, el número 3, que dice, la razón de ser del ministerio. En primer lugar, ¿no?, en el inciso A dice madurez espiritual. Madurez espiritual. Ustedes saben que qué bueno es poder aprender,
pero qué bueno también es poder poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido. Porque únicamente lo teórico a veces nos cansa, ¿verdad? Pero por otra parte, buscar lo práctico sin antes tener lo teórico se complica también. Porque estamos como probando algo que queriendo descubrir algo que no hemos escuchado o que no hemos aprendido. Es por eso que usted tiene que venir, tiene que recibir, tiene que alimentarse diariamente, tiene que recibir conocimiento de la palabra para luego poner en acción todo esto. Y es por eso que dice el apóstol Pablo en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ustedes saben que cuando empezamos a trabajar de manera mancomunada, hay un sentir muy fuerte de pertenencia. Es como que empezamos a amar a la iglesia y decimos, wow, qué lindo, qué bueno es poder trabajar, qué bueno es poder ser útil, ¿no? Para que Dios se manifieste, para que Dios se glorifique, para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Aleluya. Y ahí entonces sucede lo que vemos acá. En el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué sucedía allá en la época del apóstol Pablo? Resulta que cuando ellos salían a evangelizar, la gente venía al conocimiento de la verdad, pero estaban aquellos mañosos, estaban aquellos falsos maestros que aprovechaban cuando las personas venían a Cristo, y les inculcaban sus enseñanzas. Ustedes saben que cuando la persona de pronto viene a Cristo es como que se abre a las cosas de Dios, y ahí entonces los falsos maestros aprovechan, ¿no? Cuando la persona empieza a querer recibir, a querer tener mayor conocimiento. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado, siempre tenemos que tener cuidado, siempre tenemos que ir al pastor, siempre tenemos que ir al líder, siempre tenemos que recurrir a la iglesia, siempre tenemos que ir a nuestra casa en donde nos congregamos para nutrirnos de la verdadera palabra, porque así como en la época del apóstol Pablo habían falsos maestros, así también vemos en el mundo contemporáneo, y más hoy, ¿no? Con el tema de internet y tantos medios en donde se ofrecen para poder recibir distintas enseñanzas. Así que, hermanos, lo que es inmutable es la bendita y gloriosa palabra de Dios. Esto es inmutable, es por eso que siempre debemos recurrir a ella, ¿no? Porque la palabra de Dios nos adiestra, nos anima, nos levanta de una manera significativa. Aleluya, gloria al Señor. Así que, hermanos, este es el tiempo de la madurez, este es el tiempo del crecimiento. Luego en el inciso B dice la edificación de la iglesia. Hay cosas que combaten la herejía, bueno, que tiene que ver con la verdad. Pero ahí justamente habla de la importancia, ¿no?, de estar siempre alineados, ¿no?, con ese propósito significativo. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí en el versículo 15 de Efesios capítulo 4. La verdad la tenemos que poner siempre en amor. La verdad es poderosa. Cuando estás en la verdad, debes estar feliz. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Qué bueno es poder estar en la verdad. Qué bueno es poder estar en el corazón de Dios. Qué bueno es poder sentir el amor de Dios. Amigos, hermanos, que esto lo podamos experimentar nosotros, lo podamos disfrutar nosotros, pero también lo podamos compartir a mucha gente que está necesitada. Vemos que hay mucha gente necesitada, mucha gente desconcertada, descorazonada, mucha gente triste. Necesita el Evangelio, el único que trae paz, el único que trae amor, el único que cambia la vida. Se llama Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Yo lo más grande que tengo es agradecerle a Dios por la familia que tengo.
Tengo 3 hijas que valen oro para mí y para quien las conozca, porque por eso se han jubilado muy bien empleadas, todas. Entonces, le doy gracias a Dios porque ellas hicieron todo por mí. Hicieron todo y siguen haciendo. Si Dios le da inteligencia a los médicos para que ellos estudien, pero el que maneja todo es el Señor. Es el Señor. Me dio la felicidad de poder tener bisnietos. Mis bisnietos me aman como yo, hasta quieren que me vaya a vivir con ellos, cada uno, que venga la nona a vivir con nosotros, que se quede con nosotros. Yo tengo una bisnieta viviendo acá conmigo y ellos me dicen, ¿por qué está la Pauli y no puede venir a vivir conmigo? Pero es así, mi casa es esta y yo estoy acá y los amo con toda mi alma a todos. Ese fue el amor que he brindado yo y creo que esta es la recompensa, porque todo lo que yo enseñé y les di, las amé, les di lo imposible. Tuve 47 años casada con mi esposo, todos felices y unidos, que es mucho tiempo, y yo con un muy buen trabajo también. Me jubilé en el Colegio Nacional, que es un trabajo de gobierno, pero muy bien. Así que estoy feliz, porque Dios me dio todo lo que yo más quería. Una familia unida, llena de amor, llena de cariño, atenciones para conmigo, de más a veces, de más, porque es como que me avasallan con la atención, y yo no pretendo más, no quiero más nada. Yo quiero vivir solamente hasta que mi bisnieta cumpla los 15, que faltan 2 años, y después ya más no puedo pedir. Las nietas ya los 15 pasaron, ya algunas están casadas y bueno, ya tienen sus hijitos. Los bisnietos que me dieron es una maravilla, para mí es el regalo de Dios para con todo, porque me completó la felicidad. Lo que me faltaba eran los bisnietos y los tengo. Tengo 6 bisnietos, bisnietas y bisnietos. La mayor va a cumplir 15 años, así que he vivido felizmente más que bien. Gracias a Dios, le doy gracias al Señor por todo lo que me devuelve en cuanto a lo que poco o mucho que hice yo para Él. Esta es la devolución del Señor. Y recibo y le agradezco infinitamente. Nunca voy a dejar de agradecerle a Dios, porque todo lo que tengo lo tengo gracias a Dios. Como mi casa, mis bienes, mi trabajo, el que tuve. Una tiene su negocio propio, las otras viven de su jubilación. Y bueno, y hacen bien como lo hice yo, lo están haciendo ellas. Porque tengo a mi hija que tiene negocio que yo creo que mantiene a media ciudad. No va nadie a su negocio que ella no le dé y no los ayude, ya sea con dinero, con ropa, con comida, con lo que fuere. Y las otras 2 también ayudan. Hay un montón de beneficencias que hacen para el que necesita. No porque no sobre, a nadie no sobra, pero lo haces porque si Dios te da, el otro necesita más que vos. Entonces tratamos de todos, ya sean mis hijas y mis nietas, de ayudar al siguiente, al otro. Así que esa es nuestra vida, llena de amor, de cariño y de amor por sobre todas las cosas.